Yo he titulado ese mensaje Pecadores pasajeros en las manos de un Dios eterno. Porque eso somos, cada uno de nosotros. Y el Salmo 90 nos habla sobre eso. Dice así desde el versículo 1. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelvan, hijos de los hombres. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder estar delante de ti hoy para escuchar tu palabra. Sé tú usándome a pesar de mi debilidad, Señor. Sé tú llenándome de tu espíritu y que yo pueda predicar esto como es digno, Señor, de una manera fiel a tu palabra. Y sé tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, que podamos ser receptivos y maravillarnos, Señor, de cómo tú eres un refugio eterno para pecadores como nosotros, Señor. Te los rogamos en Cristo Jesús. Amén. Benjamin Franklin es una de las personas más importantes en la historia de los últimos siglos por su influencia como político en los Estados Unidos, en donde incluso ayudó a redactar la Declaración de Independencia, que fue de mucha inspiración para otros países. Y también es conocido por sus contribuciones a la ciencia. Él es uno de los escépticos más famosos de la historia, porque nunca expresó ser creyente, pero siempre tenía algo de curiosidad por la fe. Y él tiene muchas frases célebres. Y una de sus frases famosas podemos parafrasearla de esta forma: nada en la tierra es más seguro que dos cosas: la muerte y los impuestos. O sea, tú puedes estar seguro de que la FIT te va a cobrar en algún momento. Y también puedes vivir seguro de que la muerte va a tocar la puerta de tu vida en algún momento. Y si todavía no lo ha hecho con la muerte de un amigo, la muerte de un familiar, la muerte de un ser querido, eso va a pasar. Hoy no vamos a hablar de finanzas y de
monotributo o de pago de impuestos, pero sí vamos a escuchar lo que este salmo en la Biblia nos habla sobre la realidad de la fragilidad de nuestras vidas y la grandeza y la misericordia de Dios. Este es un tema crucial en toda la Escritura porque toda la vida cristiana puede resumirse en vivir para la eternidad. Puede resumirse en cómo prepararnos para la muerte. De hecho, el ministerio cristiano también puede resumirse de esa forma. Es la tarea de preparar a otras personas para cuando la muerte llegue a sus vidas. Lo que un predicador hace los domingos en la mañana se resume en eso: prepararte para el día en que estés cara a cara con Dios y para vivir ahora a la luz de lo eterno. Este salmo que leímos es especial en el libro de los Salmos porque es el único atribuido a Moisés. Y tú lo puedes ver allí en el Salmo 90, en el título, dice oración de Moisés, hombre de Dios. De hecho, es posible que estas hayan sido las primeras palabras que se escribieron de la Biblia antes de que Moisés escribiera Génesis a Deuteronomio. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Entonces podemos estar seguros de que este salmo fue cocinado, por así decirlo, en un horno de dificultades, porque todo indica que Moisés lo escribió durante el peregrinaje de Israel en el desierto durante 40 años. La Biblia nos cuenta que Dios escogió al pueblo de Israel para bendecir al mundo por medio de él. Esto se cumplió, pues de esta nación vino más adelante nuestro Señor Jesucristo. Pero en el tiempo del Éxodo, cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, ellos estaban por entrar a la tierra prometida que Dios decidió entregarles. ¿Este pueblo qué hizo? Este pueblo dudó de Dios. Este pueblo se rebeló contra Dios. Ellos dudaron de la bondad de Dios. Ellos traicionaron el pacto que Dios hizo con ellos. Y de hecho muchos dijeron que preferían volver a Egipto en vez de estar en la tierra prometida con Dios. Entonces Dios decide castigar y juzgar a esta nación, haciéndolos vagar por 40 largos años en el desierto. Y esto sería así hasta que toda una generación de israelitas muriera en el desierto, a excepción de Josué y Caleb, dos hombres que sí confiaron en Dios. Y entonces, una nueva generación nacida en el desierto sí pudiera entrar a la tierra prometida renovando su pacto y compromiso con Dios. Y es en este contexto en el que quiero que trates de imaginarte cómo era la vida de Moisés durante esos 40 años. Imagínalo viendo morir todos los días a personas del pueblo, mientras vagaban bajo el sol de un lugar a otro. Cada muerte en el desierto era un recordatorio del juicio de Dios contra la rebelión de su pueblo. Cada muerte de un amigo, cada muerte de un familiar, cada muerte de un chico que veía jugar en la calle, toda esa generación debía morir. Iba a morir producto de su pecado. Y Moisés sabía que pronto iba a venir su turno también, porque él pecó y el Señor le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Es en esta situación que Moisés escribe este salmo y donde contrasta la eternidad de Dios con la fragilidad y lo pasajero del hombre. Y pocos pasajes en la Biblia presentan este contraste de una manera tan marcada y tan fuerte. Y a pesar de ser un salmo de lamento que nos habla sobre nuestra condición caída y sobre el juicio de Dios, este salmo también nos habla del consuelo que tenemos en Dios. Este salmo es una oración entonces muy apropiada para tiempos de crisis y de dolor. ¿Qué nos enseña este salmo sobre la muerte? ¿Qué nos enseña sobre nosotros? ¿Qué nos enseña sobre Dios? ¿Cómo esta oración de Moisés nos ayuda a vivir ahora sabiendo que los creyentes también tenemos que estar en un mundo marcado por la muerte y estamos a la espera de nuestra tierra prometida?
Hay 4 verdades principales que aprendemos aquí y que necesitamos recordar si queremos vivir con verdadera esperanza. Si queremos vivir a la luz de lo eterno y no a la luz de lo pasajero. La primera verdad tiene que ver con Dios. La segunda y tercera verdad tiene que ver con nosotros. Y la cuarta verdad tiene que ver de nuevo con Dios. Y vamos a verla en ese orden. Verdad número 1. Nuestro Dios es un refugio eterno. Nuestro Dios es un refugio eterno. Moisés inicia esta oración reconociendo quién es Dios. Él es nuestro refugio. Cuando todas las cosas en la vida van y vienen, cuando la muerte nos afecta de cerca, cuando la enfermedad golpea la puerta, cuando la crisis económica te está afectando de alguna forma, cuando hay un problema en la vida y parece que no tiene solución, cuando una situación tan difícil se prolonga y se siente como si estuvieras en un desierto que parece no tener fin, Dios permanece como un refugio eterno. Antes de que existiera todo lo que conoces, Dios ya era Dios. Y luego de que todas las cosas en este mundo terminen de pasar, Él seguirá siendo Dios. Él nunca cambia y por toda la eternidad es un refugio que puede sostenernos en todo momento. Escucha lo que dice el Salmo, versículo 1. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. La palabra que aquí se traduce como Señor es un título que quiere decir que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y la palabra hebrea que se traduce como refugio, en otras partes de la Biblia se traduce como guarida o se traduce como hogar. Por ejemplo, en el Salmo 104, versículo 21-22 dice: rugen los leoncillos tras sus presas y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. No sé si has visto esos programas de televisión de vida animal, sobre animales en la selva o lugares hostiles, ves los cachorritos. Muchos de ellos, como los leoncillos, tienen un lugar al que vuelven siempre para estar seguros y tener descanso, pues saben que en las noches hay peligro y hay dificultades. Entonces en ese lugar ellos se esconden mientras afuera acecha la tormenta, acecha el viento, acecha la lluvia. Y allí pueden estar seguros. Allí pueden vivir tranquilos. Ese lugar es como el centro del universo para estas criaturas, porque todo gira en torno a ese lugar. Es su lugar seguro, su lugar de paz, es su refugio. La idea que Moisés nos transmite es que Dios es ese lugar para nosotros. Solo en el Dios soberano y eterno podemos hallar nuestro hogar, nuestro lugar donde podemos estar seguros y en paz. No nos conviene tener como refugio cosas pasajeras, un refugio que se pueda derrumbar. Todo otro refugio fuera de Dios es como una casa de papel que no podrá sostenerte cuando venga la lluvia, cuando venga la tormenta. Necesitamos un refugio eterno, hermanos. Necesitamos a Dios. Y esta verdad debería movernos a la reflexión, porque muchas veces en nuestras dificultades y en nuestras crisis, Dios parece ser el último refugio al que acudimos. Cuando estamos en dificultades, cuando tenemos decisiones difíciles que tomar, cuando estamos afanados en medio de nuestras responsabilidades, a veces vivimos como si Dios no existiera. No vamos primero a Él en oración para depender de Él, para ser fortalecidos por Él, para refugiarnos en Él y tener descanso en Él. Creemos que podemos valernos por nosotros mismos, cuando la verdad es que sin Dios no podemos hacer nada y no podemos vivir con paz y con seguridad. No podemos vivir para su gloria. Martín Lutero en una ocasión dijo algo muy parecido a esto. Tengo tantas cosas por hacer hoy, voy a pasar las primeras 3 horas del día orando. ¿Cuántos de nosotros diríamos algo así? Y con esto no me refiero a que tienes que estar 3 horas al día orando. No, la idea es, somos llamados en nuestra vida cristiana a poner a Dios primero,
a ser intencionales, a refugiarnos en Él en primer lugar siempre. Él es el único refugio que es suficiente para nosotros. Él es el refugio al que necesitamos acudir en primer lugar. Al mismo tiempo, la forma en que este salmo empieza es muy instructiva para nosotros. Porque antes de considerar nuestra fragilidad humana y las dificultades, que es lo que Moisés va a hacer en los siguientes versículos, él primero reconoce quién es Dios. Él empieza meditando en la grandeza, en la eternidad de Dios, en su fidelidad como refugio para su pueblo. En otras palabras, Moisés es un hombre que ha caminado tan de cerca con Dios que antes de pensar en otras cosas, él piensa primero en Dios. Antes de pensar en cuán grandes son los problemas y cuán grande es la adversidad y cuán frágil es su vida, él primero piensa en cuán fuerte y cuán digno y cuán seguro es Dios. Nosotros conocemos a Dios de esta forma. Conocemos a Dios de una manera tan íntima que Él siempre tenga el primer lugar en nuestros pensamientos. Esta es una buena pregunta. Y la verdad es que necesitamos ver a Dios como refugio eterno porque nosotros somos pasajeros, lo cual es la segunda verdad que vemos aquí. En primer lugar, vimos que nuestro Dios es un refugio eterno. Ahora vemos en segundo lugar que nosotros somos pasajeros. Esa es la segunda verdad. Nosotros somos pasajeros. Mientras Dios no tiene comienzo, mientras Dios no tiene final, nosotros sí tenemos un comienzo. Y sí tenemos un final en este mundo. Escucha lo que dice el Salmo, versículo 3. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, vuelvan hijos de los hombres. Porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Dios hace que el hombre vuelva al polvo. ¿No te recuerda eso a las palabras de Génesis 3? Luego de que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, Él le dijo al hombre en Génesis 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de allí fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. También leemos en este salmo que la muerte nos borra de este mundo, como un río torrencial que se lleva un arbusto. Somos como hierba que en la mañana empieza a reverdecer y florecer, pero ya para la tarde, ni siquiera para otro día, para ese mismo día en la tarde, ya está marchita y está seca. Esta verdad debe llevar a vernos a nosotros mismos y a Dios en la perspectiva correcta. Porque nuestra tendencia es vernos demasiados grandes a nosotros mismos y demasiados importantes, y así menospreciar a Dios. Mientras somos hierba que se marchita en un día, la imagen que Moisés nos presenta de Dios es que para él 1000 años son como un día. Esta es una forma poética de decir que toda tu vida en la tierra es algo muy breve a la luz de la eternidad, a la luz de la eternidad de Dios. Piensa en todo lo que puede ocurrir en 1000 años. Hace 1000 años, los europeos no habían llegado a América, les faltaba 500 años para llegar. No existía la nación argentina, no había nacido ni tu tatarabuelo. Hace 1000 años no había pasado la reforma protestante. Hace 1000 años no existía la electricidad, no se comercializaba el café en el mundo occidental. No existían un montón de cosas, ni habían pasado tantos sucesos históricos, tantas guerras, tantas naciones, tantas ciudades, tantos desastres naturales, tantas familias creciendo y formándose. En 1000 años pasaron muchas cosas en la historia humana, demasiadas, y sin embargo para Dios fue breve. Para Dios ocurrió más rápido que un abrir y cerrar de ojos,
Porque Él no está sujeto al tiempo, Él está por encima del tiempo. Él mira toda la historia como si fuera un lienzo. Y en 1000 años es tan solo una parte increíblemente pequeñita de todo ese lienzo. ¿Tú puedes ver cómo esto debe cambiar nuestra perspectiva? Esto debe ayudarnos a tener más humildad, porque definitivamente no somos el centro del mundo y no somos el centro de la historia. Debe llevarnos a tener más humildad ante Dios y ante los demás. Nuestro pecado, que es nuestra tendencia a ponernos en el centro del universo y vivir apartados de Dios, nos lleva a actuar como si fuéramos importantes, como si fuéramos más grandes de lo que somos incluso en la iglesia, creyendo que Dios nos necesita, por ejemplo. Pero la muerte nos recuerda que nosotros no somos los protagonistas del universo. Nosotros somos los actores secundarios. La película ya empezó sin nosotros y luego sigue sin nosotros. Somos tan pasajeros como la hierba que se marchita. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Por qué somos pasajeros en este mundo? Bueno, resulta que aunque las pandemias van y vienen, porque las pandemias también son pasajeras, ya sabemos eso, todos cargamos en nuestros corazones una enfermedad con una mortalidad del 100%, y para esa enfermedad no hay solución humana. Esa enfermedad es nuestro pecado. Lo acabamos de leer en Génesis 3. Adán nos representó a todos nosotros y como humanidad le dimos la espalda a Dios. Ahora esperamos la muerte desde el primer día en que llegamos a este mundo. Desde el primer día en que llegamos a este mundo estamos esperando la muerte. Ahora nuestra vida en esta tierra es corta porque estamos bajo la ira divina por nuestra idolatría, que es poner otras cosas en el primer lugar de nuestras vidas que solamente merece Dios. Y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Es lo que merecemos por nuestro pecado. Esto nos recuerda que nunca podemos y debemos tratar el pecado a la ligera. La paga del pecado es muerte, y puede que no la experimentes ahora, esta muerte física, pero viene. El pecado es tan terrible que nos quita la vida desde ya, produce desintegración, nos quita el gozo. Entonces, cuando estés frente a la tentación de lucir mejor que los demás, de mentir para lucir mejor que los demás, cuando estés frente a la tentación de ver contenido sexual en el televisor, en el teléfono, en la computadora, cuando estés frente a la tentación de codiciar, de mentir, de contar chismes, de murmurar, piensa en las consecuencias del pecado. Esas acciones merecen la muerte. No podemos tomar el pecado a la ligera, hermanos. La muerte es la consecuencia de darle a otras cosas el primer lugar que solo merece Dios y así desobedecer su palabra. Y esa es la siguiente verdad que vemos en este salmo. Primero, vimos que nuestro Dios es un refugio eterno. Segundo, vimos que nosotros somos pasajeros. Y ahora vemos que nosotros estamos bajo ira, bajo la justa y divina ira de Dios. Versículo 7. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Eso nos muestra claramente que Dios mira todo nuestro pecado y toda nuestra rebelión, todo nuestro orgullo, y nos consume con su ira al acortar nuestros días en este mundo. Fuimos hechos
para no morir. Pero ahora la muerte es una realidad en esta tierra. Lo leímos en el versículo 9, porque por tu furor han declinado nuestros días, acabamos nuestros días como un suspiro. Aunque la Biblia nos cuenta que Moisés vivió 120 años, él sabe que eso no es lo normal en un mundo afectado por el pecado. Él sabe que los días de la humanidad cada vez son más cortos. Si tú miras Génesis, la gente en el relato de Génesis se lee que vivía muchos más años. Y Moisés dice que la expectativa mínima de vida es tan solo 70 años. Piensa en lo breve que es eso. Esos son solamente 3.570 semanas. Es algo que pasa volando. Este año ya van a pasar 52 semanas. Dios es así de poderoso para hacer breves nuestras vidas en este mundo. Por eso Moisés pregunta en el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe a ti? Si Dios es tan poderoso para hacer en su furor que las vidas de todas las personas en este mundo, billones de personas a lo largo de la historia humana, poderosas o débiles, ricas o pobres, sean como un suspiro a la luz de la eternidad, ¿no deberíamos temer más a Dios? Y si Dios es eterno y nunca cambia, entonces su ira también es eterna. Y eso nos ayuda entonces a entender mejor la realidad del infierno que merecemos por nuestro pecado y por nuestra maldad. Porque no hay crimen pequeño ante un Dios infinitamente santo y grande. Y por eso el castigo debe ser infinitamente prolongado. ¿No debería esto asombrarnos ante Dios? ¿No debería esto llevarnos a respetarlo, a honrarlo, a obedecerlo? Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Quieres ser sabio? Aprende a tener una visión así grande de Dios y témele, respétale, hónrale. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres saber cómo vivir? ¿Quieres ver la vida desde una perspectiva correcta y tomar decisiones que te beneficien eternamente y que honren a Dios? Cultiva en tu vida el temor a Dios. Míralo tan grande y tan poderoso como Él se revela en la Biblia y sé obediente a Él. Esto es algo que podemos hacer cuando pensamos en cómo Él hace que nuestra vida sea corta en este mundo. Por eso el versículo 12 es muy famoso. Dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es como si Moisés estuviera orando, Señor, no podemos ser sabios si no reconocemos tu eternidad y lo pasajeros que somos. Cuando pensamos en lo breve que son nuestros días aquí, estando toda la humanidad bajo tu ira, eso nos hace sabios. Porque si entonces podemos vivir para lo eterno y lo que realmente cuenta. Necesitamos aprender a contar nuestros días. Son más cortos de lo que pareciera. Hoy la mayoría de la gente no piensa en lo eterno y no piensa en la relación entre el pecado y la muerte. Actuamos como si fuéramos a vivir para siempre. Por eso vemos razonable priorizar cosas que no deberían tener tanta prioridad. Muchos de nosotros pasamos más tiempo viendo imágenes graciosas en internet que en oración delante de Dios. Pasamos más tiempo preocupándonos por qué piensan otros de nosotros y olvidamos que ellos son también personas mortales y pasajeras al igual que nosotros. Nos preocupamos en exceso por las noticias de última hora en el diario o internet en vez de predicar la buena noticia del Evangelio. Pudiéramos decir mucho más, pero creo que ya entiendes el punto. Le damos el primer lugar a cosas que no necesariamente a veces son malas, pero que no deberían tener el primer lugar. Nosotros viviríamos mucho menos afanados si entendiéramos esa verdad. Hace tiempo yo estaba muy estresado, muy afanado porque nos tocaba mudarnos
y buscar un lugar para alquilar, y me preocupaba mucho saber que yo estaba escogiendo bien, ¿no? Ay, ¿y si escojo mal? ¿Y si después alquilo un departamento y luego el baño se daña? Pienso en ese montón de cosas y era muy estresante para mí. Y mi esposa llega y me dice, no te preocupes, son solamente 3 años. Son solamente 3 años. Y para ser honestos, lo mismo pasa en nuestra vida. ¿Estás en una crisis actual? Ella es pasajera. Sé paciente y busca refugiarte en Dios. ¿Estás en un momento de alegría? Dale gracias a Dios por eso. Pero no olvides refugiarte en Él, porque ese momento de alegría también va a ser pasajero. Hay un sentido en el que todos nosotros somos inquilinos en este mundo. Y Dios sabe la fecha donde se vence el contrato. No vale la pena enfocarnos en exceso en lo pasajero y descuidar así lo eterno. Necesitamos aprender a contar nuestros días para no preocuparnos demasiado por las cosas pasajeras. Eso es lo que Jesús también dice en el Sermón del Monte, Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Vamos a morir, al menos que Cristo regrese primero. Y reconocer esto nos anima a vivir sin ansiedades y a vivir sin distracciones. El tiempo que tenemos y nuestra atención son recursos no renovables en este mundo. Tú no puedes viajar al pasado ni paralizar el tiempo. Eso solamente está en películas. Y a veces ver las películas puede ser una pérdida de tiempo. Escojan bien qué van a ver. Hermanos, no podemos darle nuestra atención y nuestro tiempo a 2 cosas al mismo tiempo. Eso no funciona. Siempre estamos brincando de un lado a otro. El tiempo no alcanza para darle nuestra atención a todas las cosas que demandan nuestra atención. Este salmo nos recuerda que debemos ser intencionales entonces a vivir en primer lugar para lo eterno y no para lo pasajero. Ahora bien, la Biblia enseña que nosotros no podemos hacer eso. Por nuestra cuenta no podemos hacer eso. No podemos hacer eso por nuestra fuerza debido a nuestro pecado que nos lleva a distraernos, que nos lleva a desperdiciar nuestras vidas, que nos lleva a poner otras cosas en primer lugar. Y más aún, nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado, es lo que dice el Salmo. Moisés reconoce esto y por eso termina el Salmo volviendo al inicio, volviendo a Dios. Y entonces nos comparte una cuarta verdad. Primero vimos que nuestro Dios es un refugio eterno. Segundo, que nosotros somos pasajeros. Tercero, que nosotros estamos bajo la ira de Dios. Y cuarto, ahora vemos que nuestro Dios es abundante en misericordia. Nuestro Dios es abundante en misericordia. Piensa en esto, una de las cosas más asombrosas de Génesis 3, donde leemos el pecado de Adán y de Eva, es que Dios le había dicho a Adán que el día en que peques, vas a morir. Pero luego de que Adán y Eva pecan, aunque experimentaron una muerte espiritual al ver rota su relación con Dios, ellos no murieron físicamente ese día. Ellos vivieron otro día más. Y luego de ese día, ellos vivieron otro más. Y luego de ese día, que no podían dar por sentado, ellos vivieron otro más. ¿Y sabes qué pasó luego de ese día? Vivió otro día. Y luego, otro día, otro día, otro día. Dice la Biblia que Adán vivió 930 años. Realmente Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Adán era un pecador? Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios de paciencia, un Dios de bondad. Moisés entiende esto porque él ha caminado de cerca con Dios. Él ha visto cómo Dios es paciente y bondadoso con un pueblo tan rebelde y terco. Y él ha podido experimentar la misericordia de Dios de cerca, viendo cómo perdona a su pueblo una y otra vez, siendo paciente, siendo amoroso, siendo perdonador. De hecho, cuando Moisés en una ocasión le pidió a Dios que le mostrara su gloria, él mostró su gloria diciendo quién es él. En Éxodo 34:6 dice: el Señor,
Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Este versículo, esta frase se repite bastante a lo largo del Antiguo Testamento. Si la Biblia fuera una canción, este es el coro. Este es el mensaje que Dios quiere que grabes en tu corazón. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Moisés ha escuchado a Dios proclamar esa verdad y ha visto cómo Dios demuestra que es así. Él sabe que la humanidad está bajo la ira de Dios y por eso nuestros días son cortos, pero Él conoce a Dios y puede estar seguro de que Él es misericordioso. Él es un Dios a quien tú puedes provocar a ira por tu pecado, pero no podemos provocarlo a misericordia porque Él es por naturaleza misericordioso y lleno de amor. ¿Tú te puedes pensar en eso? Tú puedes provocar la ira de Dios, pero tú no puedes provocar su amor porque Él es amoroso. Él es abundante en misericordia. Él se complace más en la misericordia que en la ira. Es por eso que podemos vivir un día más todos los días. Y es por eso que Moisés ora de esta manera, reconociendo la misericordia de Dios. Escucha todo lo que le pide a Dios. Versículo 13. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos, y sea la gracia del Señor Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos, sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos, nuestro Dios es tan rico en misericordia que Él puede saciar nuestras vidas de ella. Él puede llenarnos de alegría, incluso en medio del desierto, incluso cuando estemos encarando la muerte. Moisés entiende eso y por eso ora de esta manera. ¿Tú lo entiendes? Esta petición de Moisés es tan profunda que hasta hay un juego de palabras aquí. Dios le dice al hombre, vuelve al polvo, pero nosotros, por la misericordia de Dios, podemos decirle, vuélvete a nosotros. Mientras en este mundo nuestros días están llenos de dolor, de dificultades, por su misericordia nosotros podemos cantar y alegrarnos todos nuestros días. ¿Tú miras a Dios de esta forma? ¿Tú miras a Dios como un refugio para ti y capaz de saciarte con su misericordia? Hermanos, una cosa es saber que Dios es un refugio eterno. Pero otra cosa más asombrosa es saber que Él es misericordioso para permitir que nos refugiemos en Él. Mi hermano, hay una diferencia abismal entre saber que Dios es un refugio eterno y saber que Dios es mi refugio eterno, mi roca, mi guardador, mi Señor. Esa es la diferencia que hace la misericordia de Dios en nuestras vidas. Muchas personas dentro y fuera de la iglesia saben esto sobre Dios, pero no conocen a Dios de esta manera, no descansan en su misericordia. Y por eso no predican con gracia a los demás. Muchas veces pasa eso en la vida de la iglesia. Muchas veces no predicamos con gracia y con amor a los demás y con asombro de saber que somos perdonados porque vemos a Dios como un refugio, pero no como nuestro refugio. Que ese no sea tu caso, hermano. Hoy Dios te llama a refugiarte en Él. Y hoy tenemos incluso un mayor entendimiento del que tuvo Moisés sobre la misericordia de Dios, porque nosotros estamos del otro lado de la cruz. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué los cristianos tenemos una esperanza eterna en un mundo marcado por la muerte? ¿Cómo podemos disfrutar de comunión con Dios a pesar de nuestros pecados? ¿Por qué la muerte no puede quitarnos nuestra esperanza? Hay una anécdota que he leído en varias partes y que resume muy bien la respuesta a estas preguntas. Donald Gray Barnhouse era un pastor en Filadelfia cuando su esposa, con menos de 40 años, murió de cáncer. Y él se quedó solo con sus 4 hijos pequeños. ¿Tú puedes imaginar esa situación? Cuando él estaba conduciendo en el auto al funeral, tenía a los niños en el auto, pasó lo siguiente.
un camión inmenso lo pasó corriendo ¡pah! Por el carril al lado y proyectó una sombra sobre todo el auto. Y ese pastor entonces le pregunta a sus hijos: ¿prefieren ser atropellados por el camión o por la sombra del camión? ¿Prefieres ser atropellado por el camión o por la sombra del camión? Y uno de sus hijos respondió: preferimos ser atropellados por la sombra, por supuesto. Entonces el padre les dijo: eso es lo que pasó con tu mamá. Solo la sombra de la muerte pasó sobre ella, porque la misma muerte pasó sobre Jesús. Fue en la cruz donde Dios entregó a su Hijo para que fuera atropellado por nosotros, para que tomara toda la copa, hasta la última gota de la ira que merecemos, para que seamos reconciliados con Dios, para que tengamos vida eterna. Y por eso Jesús dice en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Mahoma, Buda y todas las demás figuras religiosas en el mundo están muertas. No pudieran decir esto. Pero Jesús nos dice: yo te voy a ayudar a morir. No, Él nos dice algo más profundo. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Aunque muramos en este mundo, la muerte no tiene que tener la última palabra. Podemos recibir por fe la promesa de la vida eterna. Y por eso somos llamados a dejar el pecado y aferrarnos a la misericordia de Dios que tenemos en Cristo. Él promete ser nuestro refugio eterno. Él promete ser nuestro búnker en medio de las tormentas y las bombas de la vida. Y cuando Dios venga a consumar su juicio en este mundo, vamos a ser hallados seguros en Él, en Cristo. Y al mismo tiempo, Dios también promete hacer que nuestras vidas valgan la pena aquí. Y para reflexionar en esto, quiero que mires cómo termina el Salmo. ¿Cuál es la última petición que hace Moisés en el versículo 17? Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés entiende que somos pasajeros y por eso hace una petición bastante profunda. Él está diciendo a Dios: Señor, cuando nosotros ya no estemos aquí, haz que las cosas que hicimos hayan valido la pena. Haz que ellas permanezcan más y no se vayan con nosotros al polvo. Mucho más adelante en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, vemos cómo el Evangelio es la respuesta a esa oración. Y yo te invito a leer 1 Corintios 15 en tu casa, con más detalle. En ese capítulo, Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces nada de lo que hagamos en este mundo va a tener valor, porque nos morimos y punto. No hay nada. No hay vida eterna. No vale la pena esforzarnos por obedecer a Dios y trabajar para hacer de nuestro hogar y el mundo un lugar mejor. No vale la pena nada de eso. Versículo 32 de 1 Corintios 15 dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero Cristo sí resucitó. Y por eso Pablo puede decir en el versículo 58: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Es porque Cristo resucitó que las buenas obras que nosotros hagamos van a permanecer. No son en vano. En otras palabras, la resurrección de Jesús es el amén de Dios al Salmo 90. Es la respuesta. Es solo porque Cristo resucitó de los muertos que las cosas que hoy hacemos, dependiendo de Él, esas cosas cuentan para siempre. Venir a la iglesia no es en vano. Servir en la predicación del Evangelio no es en vano. Amar a tu esposa, amar a tus hijos,
ser el mejor trabajador que puedas ser. Nada de eso es en vano. Tiene un propósito, porque tenemos una esperanza. Es solo por su evangelio que podemos vivir descansando en la misericordia de Dios, sabiendo que Él da propósito y sentido a nuestras vidas. Entonces, mientras un escéptico puede decir que en esta vida solo podemos estar seguros de la muerte y de los impuestos, los creyentes podemos estar seguros de otras cosas. Podemos estar seguros de la salvación en Cristo. Podemos estar seguros de su misericordia. Podemos estar seguros de la esperanza gloriosa que tenemos. Podemos estar seguros de todo eso, porque Dios lo demostró al entregar a su Hijo por nosotros. Somos pecadores pasajeros en este mundo. Pecadores que necesitan refugiarse en el Dios que es lento para la ira y abundante en misericordia. Así que cree en Jesús. Refúgiate en Él. Decide vivir para Él con toda tu vida. Puede que pronto sea tarde para que puedas decidir algo así. Cree en Cristo y solo así podemos ser sabios y vivir para lo eterno en vez de lo pasajero. Solo así podemos vivir con gozo y esperanza en esta vida, en el desierto de esta vida, mientras vamos camino a nuestra tierra prometida.